Señor Jesús, te damos gracias esta hora porque una vez más nos permites entrar hasta la comodidad de la casa de tu pueblo. Señor, gracias por esta bendición que nos das de compartir tu palabra. Yo te suplico que hasta donde llegue este mensaje, Señor, esta enseñanza, cada uno pueda recibir en su corazón la bendición, cada uno pueda recibir en su corazoncito, Señor, el consejo por medio de tu preciosa y poderosa palabra. Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Amén, amén. Y amén, gracias, amado hermano, porque nos permites entrar hasta la comodidad de tu casa. Gracias este día lunes, donde podemos compartir juntos en mi familia, con la familia de familias, tú ahí en casa con tu familia, nosotros acá en casa, también podemos compartir el consejo de la palabra. Mientras el Señor nos permita reunirnos, yo te invito, hermano, para que seas valiente. Te felicito porque eres un valiente que se reúne a través de internet. Te invito para que tomes tu cuaderno, tu blog de notas o tu notebook para apuntar. Quiero darte un par de consejos en cuanto a la resiliencia, y hemos estado hablando acerca de esto. Entonces, antes de empezar, yo tengo aquí una imagen que quisiera que, Naumita, me la pusieras ahí, solo la imagen sin las letras, ¿verdad? O sin el título del tema, donde yo veía este paisaje, ¿verdad? Que tenemos acá de este lado, ¿no? ¿Aquí de este lado o de este lado? De este lado, ¿verdad? Ok, tenemos este paisaje tan precioso, tan verde, árboles frutales, en medio de un desierto, en medio donde no hay nada. Así tenemos que aprender a ser los hijos de Dios. Ese es el claro ejemplo de la resiliencia, y por eso yo quiero hablarte en esta hora, la tercera parte y final, espero, ¿verdad? Aunque hay mucho que hablar acerca de la resiliencia. Entonces, antes de eso quiero recordar algunas cosas, ¿verdad? Y que me pongas ahí en grande un momentito o si me puedes poner a mí en pequeñito hasta abajo, ¿verdad? Si puedes ahí hacerlo, ¿verdad? No lo voy a poder ver, pero tú solo me dices que sí y para yo saber si lo estás haciendo. Entonces quiero recordarles que la resiliencia entonces es la capacidad de enfrentar adversidades, superarlas, transformarlas y salir fortalecido de cualquier cosa adversa o negativa. Claro que esto no se puede si no es por medio del auxilio y la ayuda del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Cuando nosotros entendemos, gracias hijita, cuando nosotros entendemos entonces que Dios es el que nos auxilia en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de la angustia. No sé cómo tal vez tú podrás estar, qué estarás experimentando. Quizás hay pueblo que está pasando ansiedad, preocupación, tristeza, enfermedad, quizás escasez. Pero en medio de todo eso debemos de saber que Dios está con nosotros. Dios está contigo, amado hermano. Dios está con tu familia y es el que los guarda, el que los protege, el que tiene cuidado de ellos. Así es de que lo que nosotros tenemos que aprender es a ser valientes, a esforzarnos. Eso es lo que nos llama el Señor. Entonces, vimos la semana pasada, vimos acerca de Naamán, ¿verdad? Cómo Naamán, en medio de la adversidad, ¿verdad? Y vimos que Naamán el significado de su nombre es ser amable, agradable, placentero, ¿verdad? En 2 de Reyes, capítulo 5 y verso 1, dice que él tenía, bueno, ahí dice que era capitán del ejército, era en alta estima delante de su Señor, era victorioso y era un guerrero valiente. 4 características que tenía Naamán, pero dice, aunque era un guerrero, yo puse una gráfica ahí, un dibujito ahí, pero con lepra, ¿verdad? Un buen guerrero, pero con lepra. Entonces, fue azotado por esta enfermedad. Las razones, claro, tú puedes encontrar en la palabra de Dios, pero vimos 4 razones también por las cuales la lepra puede llegar, y una es a través de la rebeldía, a través de la idolatría, a través de la maldición y a través de la codicia. Entonces debemos nosotros de desechar cualquier cosa de esas para poder reprender y nunca tener
es la lepra, porque ahora la lepra es figura del pecado. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos auxilie, que nos ayude para que nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. También vimos entonces que del río sucio, ponía yo aquí el río Jordán, ¿verdad? El que trajo limpieza. Aunque Naamán no lo quería hacer, tuvo la bendición Naamán, fíjense, tuvo la bendición Naamán de rodearse de buenos siervos, de buenos líderes, de buenos hermanos, de buenas ovejas, que nunca le aconsejaron mal, que no le dijeron, pues si ese profeta no te atiende, vámonos a buscar un profeta de Baal y a esos. No. Un buen siervo, un buen líder, una buena oveja, un buen hermano, te va a saber dar un buen consejo de parte de Dios. Y gracias a Dios, él tenía pues buenos siervos que le auxiliaban, que le ayudaban. Ahora, porque él fue obediente, por la obediencia a la palabra profética, Naamán, cuando se zambulló a las 7 veces, dice que su piel se le volvió como la de un bebé y salió limpio. Fíjate que utiliza la expresión limpio y no sano, sino que dice que salió limpio. Quiere decir de que aparte de que su piel se curó, se sanó, su pecado le fue limpiado. ¿Okay? Otro día vamos a hablar acerca del pecado de Naamán, que ya esta es la segunda vez que lo ofrezco, ¿verdad? Lo voy a empezar a preparar ahí para no quedar en la deuda. Y la Biblia dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros el uno al otro. Entonces esto, para terminar, Naamán se convirtió en un verdadero adorador, conociendo al Dios verdadero, conociendo a Jehová de los ejércitos, el que lo sanó. Ahora él se torna hacia él y solo a él alaba y solo a él adora. Entonces, hablando de la resiliencia, tenemos que ver los ejemplos que la palabra nos enseña, ¿verdad? Hay varios personajes de los cuales nosotros podemos aprender acerca de la resiliencia, que recuérdese que la resiliencia no es más que saber cómo sobrellevar las luchas, las circunstancias adversas, procesarlas, ¿verdad? Transformarlas y todavía salir fuerte, valiente, de pie de cualquier adversidad. Entonces, a eso es a lo que nos llama el Señor. Ahora, te decía que hay varios ejemplos en la palabra del Señor y pues bendecimos a las familias que se están conectando, ¿verdad? Siempre para nosotros es un gozo que estés ahí en sintonía con nosotros, ¿verdad? Si tú quieres poner un amén, un gloria a Dios, eso nos bendice a nosotros. Ahí mi hija está ahí en los controles y mi amada esposa ayudándome allá con el teléfono, ¿verdad? Así es de que ella, si me mira que me pasa un avioncito por ahí es porque me está mandando un email de última hora, ¿verdad? Pero les bendecimos, ¿verdad? Bendecimos a cada una de las familias y hermanos que probablemente están entrando, o los que vayan a entrar, o los que nos vayan a ver después de que ya esta transmisión haya sido grabada. Así es de que quiero continuar diciéndote de que vemos en la palabra de Dios varios ejemplos, ¿verdad? Que para hablar de la resiliencia pudiéramos hablar de la reina Esther, ¿verdad? La reina Esther, a pesar de todo lo que sufrió, ¿verdad? La máxima de Esther fue cuando se presenta ante el rey Asuero y el rey Asuero le extiende el cetro y le extiende la gracia hacia ella, ¿verdad? O sea, ella, vemos cómo a pesar de que el malvado Amán estaba queriendo destruir al pueblo de Dios, ¿verdad? Ahí también podemos ver a Mardoqueo, otro que en medio de la lucha y de la aflicción también supo cómo poder vencer, ayudado por el Señor, ¿verdad? También cuando este malvado Amán quería destruirlo. Entonces ahí ya vemos otros dos personajes, ¿verdad? También nosotros podemos ver qué otro personaje en la palabra de Dios que supo soportar, que supo ser valiente en medio de la prueba. Bueno, Adán, ¿verdad? Adán, aunque pastor, pero Adán pecó, por eso lo sacaron del huerto. Imagínate la prueba después de ahí. Si después de salir del huerto, del paraíso, todo era una prueba, y a pesar de eso pudo seguir adorando a Jehová de los ejércitos. Ahora, la Biblia nos habla
acerca de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Aquellos que a pesar de las luchas, a pesar de las guerras, de las tribulaciones, dice que algunos fueron entregados a los enemigos, muertos en batalla, aserrados, dice, o algunos fueron apedreados, quemados, dice, pero a pesar de eso, siempre salieron victoriosos en su interior, ¿verdad? Y supieron nunca negar al Señor, nunca negar a Dios. Pero no podemos hablar de resiliencia sin tocar este personaje, ¿verdad? Llamado Job. Entonces quiero que me prestes atención y que veamos algunas características que tal vez tú ya has escudriñado en tu palabra, quizás ya has leído los pasajes, pero yo le quiero dar un ángulo diferente para que veamos cómo en medio de la prueba Job pudo ser resiliente, ¿verdad? Él pudo ser fuerte, pudo ser fortalecido. Ahora, lo tremendo de esto es de que, y tengo que decirlo de esta manera, la forma en que Job conocía a Dios no era como tú y yo lo conocemos ahora. Tú y yo somos cristianos, hemos nacido de nuevo, tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, somos salvos por gracia. Pero él solo conocía, así pasa ahora, hay muchos que solo conocen de Dios. Para muchos que dicen, ¿y usted cree en Dios? Sí, ¿cómo no? Yo claro que creo en Dios. Pero si hasta los demonios creen, dice, y tiemblan. O sea que no basta solo con creer, sino que es necesario recibir a Jesucristo en nuestro corazón para que entonces empecemos a tener esa comunión, esa comunicación o esa adopción, para recibir esa adopción como hijos delante del Señor. Entonces quiero que me acompañes a Job capítulo 42 y verso número 5. Mira cómo dice la Biblia Jerusalén. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Vemos este personaje llamado Job. En el capítulo 42, que es el último capítulo, 42 capítulos. Habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42. Vemos la vida, la trayectoria, el sufrimiento, el golpe hacia este hombre llamado Job. Pero hasta en el capítulo 42, él entiende que no había conocido a Dios. 42 es un número interesante porque nos habla acerca de tribulación y gran tribulación, ¿verdad? 42 meses, 1260 días. Entonces, debemos nosotros de entender que lo que le estaba pasando aquí a Job era una tribulación, por no decir una gran tribulación. Este hombre fue probado en todo. Ahora bien, dice aquí, lo voy a volver a leer, Job 42:5. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. No es lo mismo conocer así, porque lo conozco, a tener comunión, tener una relación con el Señor. No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Tener esa relación con el Señor. Ahora bien, ¿qué significa el nombre de Job? Quizás tú ya lo sabes, ¿verdad? En el hebreo, la palabra o el nombre Job significa odiado. Solo así, imaginémonos, odiado, pobre Job, odiado. ¿Qué nombre más difícil? Odiado. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado por qué odiaban a Job. ¿Por qué le odiaban? Entonces, creo que tenemos que buscarlo en la palabra del Señor para que nosotros podamos entender por qué. Yo aquí me hacía yo no sé si tú te has hecho la pregunta, pero yo sí me la he hecho. ¿Por qué era odiado Job? ¿Por qué era odiado Job? Y aquí quiero que vayamos a Job capítulo 1, verso 8. Viste, del capítulo 42 final, nos vamos al primer capítulo de Job. Claro, no es que vayamos a ir viendo los 42 capítulos, porque si no, no nos alcanzaría, ¿verdad? Toda esta semana para poder hablar de Job.
Pero dice en la palabra de Dios, la palabra de Dios, Job capítulo 1 y verso número 8. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mire, de paso que ¿quién lo dijo? Dios mismo estaba hablando de Job. Y aquí vemos unas características, pero preciosas de Job. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No, primero, no hay nadie como él. Bueno, primero le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo? Mi siervo. Aquí tenemos que marcar esto, mi siervo. Quiere decir de que que Dios veía a Job como un siervo, como alguien que servía, como alguien que era útil. De hecho, nosotros sabemos, ¿verdad?, que de los versos famosos del libro de Job dice, no he visto pobre desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Como quien dice que él era dadivoso, él era generoso, él ayudaba, veía a las viudas, les daba, a los huérfanos les daba. Pero aquí entonces vemos que Dios primero lo reconoce como siervo. Después dice, no hay nadie como él. Padre Santo. Imaginémonos qué presentación la que hace Dios de este hombre, que solo lo conocía de oídas, que no tenía una relación tan estrecha con él. Y continúa el verso diciendo, no hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, alejado del mal. 4 características que menciona él, aparte de siervo, no hay nadie como él. Aparte de esas 2 con que el Señor introduce al personaje de Job. Ahora, aquí entonces ya podemos entender por qué era odiado, ¿verdad? ¿Por qué era odiado Job? Si el mismo Señor daba buen testimonio de él. Si nuestro Dios, nuestro amado Dios, daba buen testimonio de este hombre. Y míralo, ya te diste cuenta cómo es. Como quien dice, lo veo a Job como un trofeo. Ahí tenía el Señor a Job exponiéndolo como uno de sus trofeos. Padre Santo. Sí, por eso, ¿cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos desean ser usados por Dios? Amén. Entonces nosotros, tú, ponme amén tú ahí también, ¿verdad? Si tú quieres ser usado por Dios. Pero entonces, ¿cómo describiría Dios tu vida? ¿Cómo describiría Dios mi vida? ¿Cómo hablaría de nosotros? ¿Qué diría de nosotros? Ahora, entonces, las características definían a este hombre. Pudiera haberse dicho entonces que ese hombre jamás le iba a pasar nada. Que a este hombre no había nadie como él, era siervo de Dios, era íntegro, era recto, temeroso y alejado del mal. 6, si lo vemos así, 6 características, número de hombre. Entonces, cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, pero si él era así, de plano que el enemigo jamás lo iba a atacar, el enemigo jamás lo iba a tocar. Pero como era un trofeo de exhibición de Dios, Dios quería derrotar al enemigo. Ay, mire, tal vez voy a decirle esto y espero que me entienda, con un humano. Imaginémonos. Ay, qué amoroso es Dios. Hermano, mira, cuánta confianza tenía Dios en Job, y eso que Job era humano. Ahora lo mismo te digo a ti, amado hermano. Porque alguien dirá, uy, ¿cuándo voy a ser yo como Job? No, como Job no, vas a ser mejor. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. En las palabras del Señor Jesucristo dijo, el que me recibe, dice, ¿verdad? El que está conmigo, el que me sigue, el que cree en mí. Dice, las obras que yo hago hará y aún mayores. Entonces esa es una promesa de parte de Dios. Lo que tenemos nosotros que tener es comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que Job era un trofeo de Dios. Mira, entonces vuelvo, si te acabas de conectar, estamos hablando de Job y de la característica que tal vez alguno piensa, bueno, como era un consagrado, era un bien portado y tenía todas estas características, de plano que nunca le iba a pasar nada. Espérate, porque Dios
como lo quería exhibir como un trofeo y demostrarle al enemigo que los que aman a Dios pueden ser fuertes y valientes, aunque solo un amén escuché por aquí, ¿verdad? Entonces, qué impresionante es entonces que nosotros podamos dedicarnos al Señor, buscar la amistad con el Señor. Entonces, eso no quiere decir de que no nos vayan a pasar cosas malas. Tú nunca pienses de que te pasó algo, te vino una enfermedad, o te despidieron de tu trabajo, o perdiste todo. Porque eres malo, o porque algún juicio. No. Simple y sencillamente las cosas pasan con un propósito de parte de Dios, y no porque Él te haya abandonado, sino porque lo que Dios quiere realmente es fortalecerte, quiere usarte. Hermanos, algunos los va a usar con milagros, con dones preciosos, y a otros con el testimonio. Pero entonces, quiero que avancemos un poco más. Y quiero decirte que Job estuvo rodeado de todo mal, a pesar de cómo era él. Fíjate, creo que aquí me adelanté. No. ¿Por qué digo esto? Porque Job, a Job lo atacó el enemigo. Y como no quiero hablar en detalle de todo lo que hicieron, pero en la lectura en Job capítulo 1 y versos 13 y 15, dice que los primeros que llegaron a atacar a Job fueron los sabeos. Los sabeos. Y los sabeos dice que atacaron los bueyes, las asnas, a los servidores mataron, y los mataron a espada. 4 cosas. Aquí vemos bueyes, asnas, servidores y la espada. Aquí vemos entonces otra vez el número 4. Recordemos que las características de Job eran 4. 4 formas atacaron aquí. ¿Qué le robaron o mataron? Bueyes, asnas, servidores con espada. Job capítulo 1, versos 13 y 15. Entonces Job empezó a rodearse del mal. ¿Qué otra cosa vemos? Job capítulo 1 y verso 16. Vemos aquí que dice la escritura que Dios, dice, descendió fuego del cielo, dice, y mató las ovejas, servidores, con fuego de Dios, con fuego del cielo. Pero, hermano, esto me impresiona, porque dice, algunas versiones dice que Dios hizo descender fuego del cielo y mató las ovejas y a los servidores. ¡Qué impresionante! Ahorita quiero hablar un poquito más en detalle. Ahorita solo me estoy introduciendo esto para que veamos que entonces cómo empezaba la tormenta a llegarle a Job. ¿Cómo empezó a llegarle la tormenta a Job? Job capítulo 1 y verso 17 dice que ni había terminado el único sobreviviente de decirle lo que había pasado cuando le llegó a decir: los caldeos atacaron. Los caldeos no son aquellos que toman caldo, ¿verdad? Sino que ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide, pero los caldeos dice que se llevaron los camellos y mataron a los servidores otra vez a espada. ¡Qué impresionante! Tercer ataque. Estaba rodeado del mal. Y por último, en Job capítulo 1 y verso 18 al 19, dice, y de repente estaban todos sus hijos. Es que, hermano, qué impresionante. Estaban todos sus hijos y sus hijas reunidos en la casa de uno de ellos. Y dice que del desierto vino un viento que azotó en la casa y mató a sus hijos y a sus hijas. Aquí fueron muertos por un viento. Entonces ya vimos, estaba rodeado del mal por los sabeos, por Dios, por los caldeos y por el desierto. Entonces ahora quiero ponerle un poquito más la lupa a este ataque, porque tenemos que identificar entonces qué fue lo que le atacó a Job. Por principio vemos nosotros que los sabeos fueron los primeros que atacaron. Los sabeos fueron los primeritos que atacaron. Y en Isaías 44:14 nos habla de que los sabeos eran gigantes. Imaginémonos eso. Y los gigantes llevaban espadas gigantes de plano. Ahora, fíjate, ¿cuál es la actitud de los sabeos?
Aquí tenemos que entender cuál es la actitud de los sabeos. Dice que los sabeos vendían los hijos de Judá. Quiere decir de que lo que atacan es la alabanza, los sabeos espirituales, los gigantes sabeos espirituales, lo que atacan es tu alabanza y tu adoración, es decir, tu comunión con Dios, cómo tú te vas a expresar, cómo tú le vas a cantar, cómo tú vas a adorar al Señor. Pero otro significado de los sabeos también es borracho. En Ezequiel 23:42 dice, ¿verdad? En Ezequiel 23:42 dice que los sabeos significa un borracho. Ahora, esto lo tenemos nosotros que entender de esta manera porque, fíjense, quiere decir de que los vicios, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquel que no se llena del Espíritu Santo, que no se embriaga del Espíritu Santo, que no tiene comunión con el Espíritu de Dios, que no recibe los dones, las llenuras, las carismas del Espíritu Santo, que no habla en lenguas. ¿De qué se está llenando entonces? Ay, pastor, ¿está enojado? No estoy enojado, preocupado, porque puede ser de que hay pueblo que está escuchando o que está viendo que todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo. Es decir, no habla en lenguas, y el hablar en lenguas no es optativo, no es una opción. Tienes que buscar la llenura del Espíritu de Dios. Pero esto es una búsqueda constante, amado hermano. Es una búsqueda todos los días. Es un negarse todos los días para que el Señor te llene y que experimentes la llenura del Espíritu Santo, es decir, el hablar en otras lenguas. Así dice la Biblia. Dice que y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y cada uno habló en lengua según el Espíritu Santo les daba que hablar. Entonces la manifestación visible de ser lleno del Espíritu Santo es que hablas en otras lenguas. Si tú todavía no hablas lenguas, te invito, amado hermano, para que busques la llenura. Ahora bien, la Biblia dice que cuando los sabeos atacaron, dice que atacaron con una espada. Y al atacar con una espada, o ¿qué es lo que significa atacar con la espada? La espada viene del hebreo jereb, que lo primero que significa es sequía. Hay muchos que están secos espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque no hay un fluir, no hay una comunión. ¿Por qué? Porque no tienen esa comunión con el Espíritu de Dios. Yo, este tiempo que estamos acá, yo quiero decirte que debemos de buscar la comunión con el Espíritu Santo. Hermano, yo no me voy a cansar de decirlo. Puede ser de que algunos no lo creen o no lo reciban o no lo entiendan, pero eso no quiere decir de que no sea verdad, porque está escrito en la palabra, y si está escrito en la palabra yo lo creo. Amén. Entonces debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Busca. Esto es algo personal. Todos los días debes tú de pedírselo al Señor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Satúrame con tu Espíritu Santo, Señor. En algún momento, pero claro, esa petición y esa búsqueda debe ir acompañada de una entrega, debe ir acompañada de un guardarse para el Señor, de un dejar las cosas que a Él no le agradan. Porque si no, el Señor nunca te va a llenar. Entonces te decía, la palabra espada se dice en el hebreo jereb, y lo que significa es sequía. ¿Cuánto cristiano, cuánto pueblo de Dios no habrá que está seco, pero porque no tiene comunión con Dios, porque no tiene comunión con su Espíritu Santo? También significa, fíjense lo que significa, pues algo cortante, ¿verdad? Pero también significa un efecto destructivo, guerra, destruir, matar. Entonces como que sí conviene que tengamos comunión con el Espíritu de Dios, amado pueblo, amada iglesia. También vimos que dice que Dios hizo descender fuego del cielo y mató a los siervos. Ahora, yo aquí cuando busqué en el hebreo la palabra fuego, pues literalmente da a entender, o viene de una palabra que es esh, que significa presencia de Dios, fuego consumidor. A mí me impresiona porque entonces quiere decir de que
eh, nosotros debemos de entender que el fuego consumidor de Dios llega por una sola causa. ¿Por qué causa crees tú? A ver, tú hermano que me estás viendo ahí ahora, para que participemos, y quiero que me lo pongas ahí. ¿Por qué causa puede venir el fuego consumidor? Y voy a dar un par de segundos ahí para que tú me pongas, mientras aquí, ¿por qué causa pudiera venir? A ver, ¿por qué causa pudiera venir el fuego consumidor? Ay, ay, ay. Claro, es una prueba, pero ¿por qué viene? Es por causa del pecado. Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no va a dar por inocente al culpable. Entonces la única manera de que el fuego consumidor venga es a causa del pecado. Lo que pasa es que a veces confundimos, por ejemplo, con el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo no es para destruir, es para purificar. El fuego consumidor consume, destruye todo por completo. Entonces, aquí yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y lo puse de estas dos maneras. Uno, que, ¿cómo así fuego, verdad? Descendió fuego del cielo y los destruyó. ¿Qué prueba esa, verdad? Destruyeron los bienes de Job, a los siervos de Job, sus pertenencias. Ahora, pudo haber sido la presencia del Señor que descendió y consumió a esos que estaban en pecado, o el enemigo también es un imitador. Y entonces los demás, como no sabían, lo primero que dijeron, fue un fuego de Dios descendió y los mató, pero tal vez no era Dios. Y por eso ahora nosotros debemos de pedir la comunión con el Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender de dónde viene el ataque o cuál es la fuente. Porque este tiempo que estamos viviendo, la lucha ya no es tinieblas contra luz. Esa lucha es fácil identificarla. La lucha es luz verdadera contra luz entre comillas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de dar esa talla de comunión con el Espíritu Santo para que entonces sepamos discernir de dónde viene la batalla. También dice que los caldeos, y fíjense bien, los caldeos, es interesante esta palabra caldeo porque en el hebreo lo que significa es astrólogo. Astrólogo, no astrónomo, porque ese es otro, ¿verdad? Un astrónomo es el que estudia los planetas, pero lo estudia de una manera científica. El astrólogo quiere, entre comillas, interpretar, ¿verdad? Los astros, los signos zodiacales, las zonas zodiacales, no, pero reprendemos en el nombre de Jesús toda quiromancia, todo arte de astrólogo. Eso es abominación delante del Señor, porque incluso la Escritura dice, no investigarás, no querrás saber qué hay en el futuro. Imagínense, quiere decir que desde cuándo se está viendo este tipo de pecado. Entonces, caldeo significa astrólogo. Y fíjense de que yo me fui al diccionario a buscar el caldeo, lo que significa caldeo, y el diccionario BDB lo que nos dice es que rompe cestas que contienen olivos machacados. Y hasta me quedé sorprendido. ¿Cómo así? ¿Cómo así que caldeo significa el que rompe la cesta que contiene olivos machacados? Esto es impresionante, porque un olivo machacado es aquel olivo que un olivo espiritual, ¿verdad? Un olivo machacado es aquel que se ha rendido, que ha rendido su voluntad delante de Dios, y entonces lo pusieron en la prensa y le están sacando el jugo, y solo quedó el higo machacado, ¿verdad? La aceitunita, el olivo machacado. Pero ya le sacaron todo el olivo. Entonces, hermano, quiere decir de que aquí el ataque es hacia la comunión que tú y yo podemos tener con Dios. ¿Cómo? Para que no rindamos nuestra voluntad delante de Dios. Solo veamos el ataque que tuvo Job. Ok, voy un poquito más adelante. Porque dice que ellos llegaron con espada también, ¿verdad? Y ya vimos que la espada es entonces sequía
guerra, destrucción. ¿Cómo no se va a destruir a alguien si no tiene comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo no se va a destruir a alguien si no aprende a tener comunión con Dios? Ahora, también vemos el otro ataque, ¿verdad? Que fue en el desierto. Y en el hebreo, esta palabra desierto se dice en el hebreo midbar. Midbar. Y lo que significa es soledad. El enemigo quiere atacar a mucho pueblo haciéndolo sentir solo y rodeado de gente. Y fíjense que, entonces, este viene de una raíz más antigua que lo que significa es hablar en sentido destructivo. Midbar. Midbar significa soledad. Y cuando hay alguien que se aísla, cuando hay alguien que se queda solo, no es que aquí nadie me ama y mejor se encierra en una burbuja, o no, Dios se ha olvidado de mí y no quiero hablar con nadie. Entonces se empiezan a apartar de los hermanos, se empiezan a apartar de la congregación, porque dicen, no, yo solo puedo buscar a Dios. No se puede. Necesitamos congregarnos, necesitamos la ayuda de Dios. Pero bueno, entonces como hay personas, hay hermanos que lo hacen, hay hijos de Dios que lo hacen, se aíslan, se quedan solos, entonces dice que empiezan a hablar destructivamente, a hablar en sentido destructivo. Claro, ¿cómo el enemigo no los va a atacar? Si se han aislado y se han alejado, entonces empiezan a pensar, ¿verdad? Cosas malas, empiezan a pensar mal. Me debería de morir, no sirvo para nada. Nadie me quiere, pero en realidad no eres tú el que lo está pensando, es el enemigo, que lo reprendemos en esta hora y nos cubrimos con la sangre de Cristo y cubrimos tu vida, tu casa con la sangre preciosa y poderosa de Jesús. Entonces, pero fíjate, dice que también del desierto vino un viento. Bueno, y en el hebreo se dice ruaj, que es la misma palabra que se utiliza para hablar del Espíritu de Dios. Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero aquí es solamente Ruaj, que significa espíritu. Entonces dice que un espíritu azotó la casa de los hijos de Dios. Alerta papá, alerta mamá. Si tú y yo no estamos atentos, si tú y yo no estamos intercediendo por nuestros hijos, si tú y yo no estamos siendo de buen ejemplo y les llevamos y les hablamos de Dios, de su Espíritu, puede hacer que del desierto, de esa sequedad que hay en ellos, un espíritu venga y los ataque. Por eso debemos de estar alertas. Sí, pastor, pero fíjese que mis hijos ya son grandes y ya piensas, y por eso no quiere decir que dejen de ser tus hijos. Siempre intercede por ellos, ora por ellos, más si están alejados de Dios. Es que no pensemos que alguien porque es buena gente se va a ir al cielo. Yo lo he dicho muchas veces. El cielo va a estar, perdón, el infierno va a estar lleno de buena gente. Aunque nadie me diga amén, aunque ustedes de aposento alto ya saben. ¿Cómo así que el infierno va a estar lleno de buena gente? Sí, de buena gente, pero que nunca aceptó a Cristo. Porque no basta con ser buena gente. No. Para poder, fíjense que para poder ir al cielo o al infierno, lo único que se necesita es aceptar a Jesús para ir al cielo o negar a Jesús para ir al infierno. No vas a ir al infierno por malo, ni al cielo te vas a ir por bueno. Te vas a ir porque aceptas a Jesús o porque niegas a Jesús al infierno. Y de ahí no hay vuelta de hoja. Esto así es. Lo que pasa es que el enemigo ha querido engañar a muchos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres? Debemos de tener cuidado de nuestros hijos, de nuestras generaciones, antes de que se salgan de nuestras manos. Puede ser que tal vez tú estés pensando, amado padre de familia que me estás viendo, ¿qué haces si tu hijo ya se alejó del Señor? ¿Qué haces si tu hijo ya está lejos de Él y hasta de ti? No te preocupes. Tu oración, tu intercesión tiene un poder tan precioso. Entonces no te preocupes, nada más hay que orar por ellos y pedir que el Espíritu Santo los toque y los traiga con lazos de amor hacia los caminos del Señor. Esta es una oración constante, una oración de un padre, la oración de una madre puede mucho, puede mucho.
Y no porque sea papá o mamá, sino porque lo van a hacer con todas sus fuerzas. Y esto es para ti, amado hijo, amada hija que me estás viendo, amadas hijas. Nadie te va a amar más que tu propio padre y que tu propia madre. Nadie te va a querer aconsejar mejor que tus propios padres. Tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. Escúchalos. Escúchalos y verás que la bendición de Jehová va a venir sobre tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Debemos de aprovechar la bendición que de Dios hay en nuestra vida. Ahora, quiero que me acompañes a que veamos, porque ya vimos que Job estaba rodeado del mal. Ahora quiero que veamos qué actitud tuvo Job ante el mal que le rodeó. Es que aquí es donde empezamos a ver la resiliencia de Job. La resistencia, ¿verdad? El cómo él pudo recibir lo malo, procesarlo, transformarlo y sacar una palabra de bendición. Eso es lo que todos tenemos que hacer, cada uno de nosotros. Entonces, Job capítulo 1 y verso número 20 dice, entonces Job se levantó. Miren, después de lo que había pasado, después de lo que le fueron a decir los siervos, después de todo lo que le dijeron que este cuádruple ataque llegó a Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, dice, se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra. Imagínense. El verso 21, y exclamó, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos nosotros la actitud de Job. Y eso que solo conocía de oídas a Dios. Qué impresionante. Con razón Dios dijo, ¿ya viste a mi siervo? ¿Ya te diste cuenta cómo es? Sí, que a pesar del mal que le vino, se atrevió a decir, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿quién en medio de una prueba tan difícil, tan desastrosa, tan dolorosa como esta? Sí, ¿qué más dolor? Se le murieron sus hijos. Yo te he hablado en otras ocasiones y te lo voy a volver a decir. Cuando se muere un padre, los hijos quedan huérfanos. Cuando se muere un cónyuge, dice que se quedan viudos. Pero cuando se muere un hijo, ¿cómo se le dice? No hay manera de cómo expresar ese dolor. Este debe ser el dolor más terrible. Por eso que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga a mis hijas, que Dios bendiga a tus hijos ahí en tu casa. Si los tienes cerca, bendícelos, abrázalos y dale gracias al Señor. Si están contigo, están escuchando el mensaje, siéntete feliz y dichoso. Si no, hay que orar, hay que pedirle al Señor, porque la oportunidad es para todos. Ahora, fíjense. En el verso 22, por eso lo dejé de último, dice, en todo esto Job no pecó. Pero ¿cuál hubiera sido la forma en que Job pecara? No culpó a Dios, ni culpó a Dios. Entonces el pecado que Job hubiera cometido aquí es que es la culpa de Dios. ¿Cuántas veces personas no han dicho eso? Sí, es que esto que me pasó es porque Dios no me ama. Porque Dios se olvidó de mí. ¿Están culpando a Dios? Y tal vez no es así. Bueno, no es así. Dios dice la Biblia que cuando infringe el daño o cuando quiebra, Él mismo pone la venda y la cura. Pero en este caso dice la Biblia, el Job 1:22, por eso este pasaje es poderosísimo. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Ok, vamos un poquito más adelante. Después de esto, de lo que pasó, cualquiera hubiera dicho, bueno, ya se acabó la prueba de Job. No, ahí empezó la verdadera prueba, porque empezó el trato personal en el cuerpo de Job. Y dice Job capítulo 2 y verso 6, y el Señor dijo a Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. He aquí, Él está en tu mano, pero guarda su vida. Otros pasajes dice, respeta su vida. Ay, ¿cómo no? Si el Señor se lo estaba indicando, ¿verdad?
Dice el verso 7, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, con una llaga maligna. Otras versiones dice con una llaga podrida y maloliente. ¿Qué dolor habrá sentido Job? Que dice, mire, dice que, no lo dice así, pero entendámoslo, se le cayeron hasta las uñas de las manos. No podía rascarse con las uñas. ¿Por qué? Porque no tenía. ¿Y por cómo, pastor? Dice que con una teja él se rascaba su cuerpo y cuando él se rascaba se rompía la piel. Ok, vamos un poquito más adelante para ver qué. Entonces, aquí quiero regresar al ataque al cuerpo de Job. Cualquier cosa hubiera dicho uno mismo, ¿verdad? El dolor ajeno, ni modo, es bien fácil soportarlo, ¿verdad? Se llora, se pone triste, pero el dolor propio, en el cuerpo propio, el pellejo propio. Ok, el trato personal de Job al cuerpo. Fíjese cómo empezó. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió acá? Que no solamente había sido tratado en su economía, con sus pertenencias, con sus hijos, con su cuerpo. El ataque final acá, Job capítulo 2 y verso 9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces aquí fue un ataque familiar conyugal. Ya había tenido un ataque familiar con los hijos. Ahora es un ataque familiar conyugal. Mire, qué joya era esta Jobita, ¿verdad? O no sé cómo se llamaría, pero déjeme que le ponga Jobita, ¿verdad? Porque la esposa de Job, viendo todo lo que le había pasado a la familia, hermano, Job era un hombre adinerado, de repente se queda sin nada. Y la mujer lo primero que le dice, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué amor el que le tenía Jobita. Job. La amaba, lo amaba de verdad. Aquí pareciera ver de que ella quería, si no ahí, quizás desde antes que Job se hubiera muerto. Entonces, ataque familiar con los hijos, ataque familiar conyugal. Este es uno de los ataques más íntimos, más cercanos. Si nosotros logramos resistir cualquier ataque en la familia de nuestro alrededor, en nuestro núcleo familiar cercano que es nosotros, o en nuestro núcleo más íntimo que es entre la pareja, si nosotros logramos soportar ese ataque, vamos a salir victoriosos. Por eso es que el enemigo lo que quiere es destruir los matrimonios. El enemigo quiere separar las familias, quiere separar a los esposos. ¿Para qué? Porque sabe que si se separa, si hay una división en la familia, hay una división en la iglesia. Ok, quiero ir, ya casi estamos ministrando, ya casi estamos cerrando, pero ¿cuál fue la actitud? Veamos la actitud de Job. Aquí vemos la actitud de Job ante el mal personal y la respuesta de Job. Job capítulo 2 y verso número 10. Recordémonos que en el verso 9 la mujer le había dicho maldice a Dios y muérete. En el verso 10 veamos la actitud de este hombre llamado Job. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Quiere decir que su mujer era necia, ¿verdad? Pequeño y gran paréntesis, ¿verdad? Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? ¡Ja, qué barbaridad! Pero aquí me quiero detener un momentito. ¿Cómo así? ¿El bien de Dios y el mal de Dios? Quiere decir de que Dios nos da cosas buenas, pero también nos da cosas malas y tenemos que aprender a soportarlas. Ay, cierro ese paréntesis rápido. Entonces dice, en todo esto Job no pecó. ¿Cómo? Recuérdese que en el otro no pecó Job culpando a Dios, pero aquí no pecó Job con sus labios.
Quiere decir que con lo que dice, con lo que decía o con lo que iba a decir Job, no pecó delante de Dios. Sino que él dijo en su corazón, hemos recibido las cosas buenas de Dios, ¿por qué no vamos a recibir las cosas malas? Hermano, qué actitud la de este hombre llamado, con razón lo odiaban. Y así, si el diablo, que el Señor lo reprenda, lo odiaba, lo han de haber odiado todos a su alrededor. Porque después, recuérdese que el ataque ya no solamente fue a sus finanzas, a sus pertenencias, a sus hijos, con su esposa, en su cuerpo, sino que ya fue con los amigos. Hermano, los amigos le llegaron a decir, sí, saben ni qué pecado oculto tenés, has hablado con arrogancia. Hermano, qué amiguitos para tener amigos así. Entonces, aquí vamos ya de subida porque ya tenemos mucho tiempo tirado a Job. Job capítulo 42 y verso 10. Ahora, la actitud de Job ante las dificultades, ante las cosas terribles que le pasaron, provocó esto. Job 42, 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. ¡Qué impresionante! Entonces quiero enfatizar acá que la actitud de Job tuvo mucho que ver en la bendición futura que venía sobre él. Porque él teniéndolo todo, lo perdió todo. Pero él pudo pecar culpando a Dios, pudo pecar con sus labios en contra de Dios, pero no lo hizo. Decidió dejárselo todo al Señor. Y esa actitud, dice, hizo que se restaurara todo. Es decir, que le devolvieran cuadruplicado, que le devolvieran, hermano, multiplicado todo lo que él perdió. Por eso mañana no te pierdas la segunda parte. Todo te lo va a devolver Dios. Aleluya, no te lo vas a perder. Entonces, aquí vemos, ya voy cerrando acá. El Señor aumentó al doble todo lo que Job poseía. ¿Por qué? Por su actitud. Y mira, aquí dice, ¿en qué momento Dios le restauró todo? Aquí hay que marcar, cuando oró. Cuando oró por sus amigos, aquellos que le fueron a echar tierra y lo querían enterrar vivo. Cuando él oró por ellos, dice que en primer lugar se sanó él y se restauró. Qué impresionante. Entonces la oración, amado hermano, tiene poder. Amén. ¿Cuál fue el final? Entonces, mira, en el final, aquí hice yo como un pequeño pensamiento. 42 meses necesitó este hombre para entender que aunque el mal haya llegado y todo pareciera acabado, Dios haría algo a favor de él en medio de todo ese mal. 42 meses. Hermano, yo no quisiera que tú, si tal vez estás pasando por tu prueba, estás pasando por tu valle, por tu desierto, tardaras 42 meses, sino que entendiéramos de la manera más fácil. A veces, por favor, quizás alguno pensará este pensamiento es egoísta, pero no. Yo preferiría aprender por el pellejo ajeno y no por el propio. ¿Me? Es decir, yo preferiría aprender con el ejemplo, con la enseñanza, con la instrucción. Sí, por eso el Señor nos ha dejado su preciosa palabra, 66 libros, para que podamos entender. Dice que quedó todo escrito, todo el Antiguo Testamento es figura de todo lo que nosotros debemos de aprender, aplicar en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Apocalipsis capítulo 3 y verso 12. Esta versión me gustó mucho. Esta versión me gustó mucho porque dice, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí. Mire, qué impresionante este verso. Me gustó mucho este verso, me lo mandó el hermano Alvarito y me gustó mucho. Porque dice, va a acabar con el tema que estoy enseñando. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí. Quiere decir de que dificultades nos van a venir.
Pero la actitud que nosotros tengamos es la que va a ser la diferencia al final de los problemas, al final de las circunstancias negativas. Entonces, vuelvo a repetir, Apocalipsis 3:12, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de Dios. Y nunca tendrán que salir de allí, dice, aleluya. Mire, dice, en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Entonces, quiere decir de que sí vale ser experimentado en la resiliencia. Sí le debemos de pedir al Señor que seamos resilientes. Traduzcámoslo espiritualmente. Que el Señor derrame en nosotros fortaleza, fuerza de su Espíritu Santo para soportar la prueba, para soportar cualquier cosa adversa que venga. Claro, esperamos que no venga, pero si venga, que seamos lo suficientemente fuertes. Por eso el verso 13 dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Entonces este mensaje es el del Espíritu Santo. A los que triunfen sobre las dificultades. Es un mensaje del Espíritu Santo que el Hijo le dio. Entonces, amado pueblo, amado hermano, a estas alturas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir al Espíritu Santo? Ahí tú y yo le vamos a pedir en una oración al Espíritu Santo de Dios que nos llene con su preciosa presencia y que nos ayude si tal vez estás pasando por alguna situación fuerte, por alguna situación difícil, que venga el Espíritu Santo como consolador perfecto, como consolador ahí en tu corazón, en tu propia vida, para que tú puedas ser bendecido, seas fortalecido. Oremos, ayúdame a orar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti dándote gracias, Señor, porque has dejado que tu Espíritu Santo habite en nosotros para que podamos ser fortalecidos en todas las formas, Señor. Y que aunque venga la lucha, aunque venga la prueba, Señor, la dificultad, tú siempre estás con nosotros, Señor. Yo te pido que allá donde está tu pueblo, Señor, reunido en sus casas, hasta ahí llegue la unción, hasta ahí llegue la bendición de tu Santo Espíritu, Señor. Hasta ahí cada uno pueda ser fortalecido. Y pracanta rama cerebaica, en el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Señor, que sean llenos, Padre, por favor, que en medio de sus casas puedan sentir tu presencia, que en medio de esa reunión que tienen con sus familias o en familia, Señor, cada uno pueda sentir la bendición, Señor. Yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, Señor, y te suplico que la palabra sembrada lleve fruto abundante en cada uno a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, Señor, pero sobre todo que produzca el 100% en cada uno de ellos, Señor, y que después de haber recibido esa bendición, cada uno se convierta en sembrador de fe, que lo que le fue sembrado pueda ir y sembrarlo en otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén, amén y amén. Pero tal vez tú, amigo, que nos ves, que tú no sabías nada, solo quizás has escuchado esta palabra resiliencia, pero tal vez no la entendías, o no sabías que era por medio del Espíritu Santo que podemos soportar, pero que tú quieres esa ayuda de parte de Dios. Deja que su Hijo entre en tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Hoy, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, el Señor en la forma del Espíritu Santo, en la forma del Hijo, en la forma del Padre, te va a ayudar a ser valiente, a ser esforzado, a poder resistir en medio de cualquier clase de prueba.
Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este breve tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales que te están apareciendo acá en este momento con mi hija técnica que me está ayudando ahí a que salgan de este lado, ¿verdad? Te invito para que le des share, que compartas, que nos visites. Visita también nuestra página web. Ahí tenemos temas, tenemos predicaciones, pero tenemos una sección especialmente para los jóvenes y para los niños, para que aprovechemos que en este tiempo que están en casa ellos puedan bajar las enseñanzas y poder hacer las actividades que ahí están. Así es de que yo te invito para que puedas hacer de esta página de ebenezeraposentoalto.org un lugar de contacto para ti, ¿verdad? Así es de que no me resta nada más que bendecirte en el nombre de Jesús e invitarte para que el día de mañana pues estés en punto de las 7:30 en nuestro culto virtual, y te esperamos para que en familia podamos estar congregados virtualmente. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.